Gracias, señora juez. Efectivamente, vamos a persuadirlos respecto a la necesidad y proporcionalidad de revocar, declarar fundada la apelación contra la resolución leída desde el 13 de septiembre hasta el 20 de septiembre del año 2022, en la que imponen prisión preventiva contra mis patrocinados Cuti Sueldo y León Arroyo. Y reformándola, le pediremos le impongan comparecencia con restricciones, medida que tiene una naturaleza tal que es suficiente para garantizar su vinculación, la continuación de su vinculación al proceso, porque ambos hasta la fecha siguen asistiendo a las notificaciones o citaciones del Ministerio Público. ¿En base a qué, señores magistrados, solicitamos o fundamentamos nuestra pretensión? En tres garantías básicas, fundamentales, y que son pilares mismos del sistema de justicia peruano, y que incluso han sido replicados y tomados en cuenta en el Acuerdo Plenario 2 del 2019, Lima, 14 de noviembre del 2019, y cómo dejar de lado, señores magistrados, la aplicación de esa garantía por esta sala, este colegiado, en la resolución 2 del 20 de enero del 2023, cuando técnicamente definen lo que es la proporcionalidad de la prisión preventiva. Claro, comparto con el señor presidente que todo caso es independiente y las medidas de coerción tienen esa variabilidad en el tiempo. Pero hay algunas situaciones como la de mis dos patrocinados, Cuti Sueldo y León Arroyo, que son el calco, son la radiografía, la fotografía de los casos resueltos de los señores Marco Patricio Jara Urlich y el señor Vicente Marcelo Álvarez Moreno. Incluso compartimos casi en la totalidad de su decisión, porque, por ejemplo, para Álvarez Moreno, aceptan la imputación de la Fiscalía en el sentido de que sí existe peligro, por ejemplo, procesal, y respecto a Álvarez Urlich, Jara Urlich, que sí concurren elementos de convicción que lo vinculan a la organización, ya que el juez inferior en grado había indicado que no. Entonces, esa situación, señores magistrados, y que ha sido recogido por ustedes en la página 62, la denominada fundamentación por remisión, porque así ustedes lo resaltan, página 62.c, ya que el juez de instancia inferior aplica por remisión y ustedes dan por válido la validez, valga la redundancia, de la remisión, y esta remisión está reconocida en el Acuerdo Plenario 2 del 2019. ¿Por qué es importante partir de esta generalidad, señores magistrados? Porque nos permite rapidez en las intervenciones, ya que ustedes a la fecha, tal como lo ha señalado el doctor Andrés Perfecto Ibáñez en una exposición magistral ante el Tribunal Constitucional, ustedes ya se convencieron, tienen convicción sobre la base del análisis de los elementos de convicción que se han discutido en aquella audiencia y que no es muy remota, no está muy alejada, que es del 20 de enero del 2023. Estamos 23 de febrero del año 2023, es decir, hace poco menos de un mes. Por lo tanto, ustedes tienen en su íntima convicción claramente los argumentos y fundamentos sustentados en los elementos de convicción y el contradictorio respecto a la existencia de la organización criminal, la concurrencia de los presupuestos procesales del 268, el análisis de la proporcionalidad por sobre todas las cosas. Además de estas garantías, dos garantías de remisión y de la íntima convicción sobre los elementos de convicción, no sobre prueba, también, señores magistrados, invoco
haciendo un análisis constitucional en la resolución de estas dos apelaciones, la aplicación de los derechos de igualdad previstos en la Constitución, artículo 2, que prescribe que todo ciudadano peruano es igual frente a cualquier circunstancia semejante o de la misma naturaleza. En este caso, las circunstancias de igualdad son para Jara Urlich, para Moreno, Álvarez Moreno, ciudadanos, efectivos policiales, estos dos personajes oficiales y mis dos patrocinados o oficiales. Y además de ello, la equidad. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde. El análisis que no ha hecho el juez de instancia inferior, le solicitamos que ustedes le apliquen con equidad, porque, por ejemplo, señores magistrados, cuando ustedes dan por sentado la existencia de la organización criminal, retoman lo imputado por la Fiscalía en el sentido de que este grupo enquistado al interior de la Policía Nacional ha contado con 3 elementos o áreas fundamentales: lo que es Dijimin Jeiko Dirín, que significaba uno de los pilares o fuerzas, la unidad de inteligencia, divisiones especializadas de investigación, Divincri, comisaría de Pisco, por ejemplo, Lambayeque, Piura, y subunidad de acciones tácticas, SWAP, página 7. ¿Por qué hacemos esto? A propósito de la equidad. Porque sería descabellado, por ejemplo, pensar que mis patrocinados, siendo subordinados, puedan, por ejemplo, firmar u ordenar un plan de operaciones como los planes sobre los cuales se ha sustentado la organización. Entonces, fundamentación por remisión, íntima convicción judicial, igualdad y equidad, es lo que pedimos, señores magistrados, que ustedes apliquen el día de hoy para poder aceptar la apelación y revocar la prisión preventiva, que es desproporcionada a todas luces por las siguientes razones. Al inicio de nuestra locución dijimos que no vamos a la apelación, no vamos a discutir el plazo, no vamos a discutir la organización por igualdad, porque son iguales así sean subalternos, y por equidad, a pesar de su distinción de grado, no vamos a negar la organización porque está bien fundamentada, no vamos a negar la existencia del peligro procesal porque ustedes han razonado, pero sí vamos a detallar por qué es que no hay graves y fundados elementos de convicción que vinculen a estos dos señores como miembros, partícipes, activos o pasivos de esta organización criminal, partiendo de la finalidad, el propósito de esta empresa criminal, que ha sido acabar con la vida de ciudadanos con prontuario a través de la escenificación de algunas intervenciones policiales en las que le han dado muerte. Sobre esa línea, señores magistrados, en principio tenemos que resaltar, ya que en este punto no estamos descubriendo la pólvora en materia de organización criminal. A partir de la resolución del caso del cartel de Tijuana, existe una nutrida jurisprudencia, pasando por el caso Caracol, y cómo no olvidar, señores magistrados, tan impecable decisión en el caso Oropesa, en la que tuvimos que participar defendiendo a Brian Camps. Señores magistrados, se establecieron y se respetaron cada uno de los criterios, por ejemplo, del acuerdo plenario 4 de 2010, 1 de 2019, el caso Tijuana, recurso de nulidad 828-2007, el caso Caracol, expediente 260-2014, cuaderno 15, acuerdo plenario 1 de 2007, apelación 6 de 2018, 1 Lima. Es decir, sobre la necesidad, no sobre la existencia, sino sobre la necesidad de vincular el acoplamiento delictivo, criminal, organizativo de estas dos personas subordinadas a este marco ejecutado por mandos oficiales, se debe establecer en base a corroboración, y no cualquier tipo de corroboración, porque de manera reiterada, y para ambos de mis patrocinados, y ya lo ha señalado adelantadamente el señor fiscal, se sustenta básicamente en el testigo, en el colaborador clave, en el colaborador eficaz, y pretende, señores magistrados, consolidar la solidez
de sus elementos de convicción, de participación activa o no activa de mis dos patrocinados a través de la declaración de los testigos con reserva. Para precisar, mis patrocinados formaron parte de la DIGEMIN, han estado a cargo del señor Prado Rabines y a su vez del señor jefe de la unidad de la DIGIMIN GICO, han estado en esa línea de subordinación Álvarez, gracias, doctora, Álvarez Moreno, perdón, en esa línea de dirección, y es desde ahí, señores magistrados, donde debemos analizar con qué hechos y con qué elementos de convicción viene de arriba hacia el mando medio y del mando medio hacia los ejecutores. Teniendo en cuenta la Convención de Palermo, doctores, que es básico y fundamental que Fiscalía debería... Pero sí. me quedan 3 minutos y veo usted en el caso del señor para un preámbulo, ¿no? Donde no me lo respeto, pero el tiempo se va agotando y la idea es que usted nos hable de cómo le agravia la resolución, cómo agravia a cada uno de sus patrocinados, ¿no? Claro. Entonces, si le queda, como le digo, poco tiempo para entrar Como, en materia. como dije, he resumido, doctora, los agravios en uno solo, que es los elementos de convicción. Cuti Sueldo, que participa en 4, el caso Chiclayo, el caso Colombianos, el caso Santanita y Bancadero de Rascarrús, y solamente con León Arroyo, el caso Chiclayo, utiliza la misma fuente personal de elementos de convicción, pero no tiene corroboración. Por ejemplo, Fiscalía le hemos escuchado decir de que el día de los hechos, por ejemplo, Cuti Sueldo, junto con Mío Morocho, han estado en el lugar. Hace la diferenciación de que Mío Morocho, con su propia declaración, acordonó la zona para evitar la aglomeración. Pero es suficiente, además que no lo analizado, no hemos negado que a esa fecha participaban en ese grupo de operativo de inteligencia, es suficiente que esté acreditado que formaban parte de ese grupo. Eso sería abrigar una responsabilidad objetiva y además, señora juez, olvidar que el artículo 20, inciso 8 del Código Penal establece que el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de deber o en ejercicio legítimo de derecho, oficio o cargo, que no ha sido mencionado siquiera por el juez de instancia, pueda ser convertido en un elemento de cargo. Sobre esa línea, doctor, y con esto concluyo la parte de elementos de convicción, Fiscalía no tiene elemento de convicción alguno que acredite que mi patrocinado, Cuti Sueldo, León Arroyo, por ejemplo, haya dado la información, porque dice que estuvieron en la era de la planificación, y que esa información de la planificación haya finalmente, se había concretado y haya servido para que acaben con la vida de los ciudadanos en cada uno de estos denominados, equivocadamente, falsos operativos. Ese es el discurrir de análisis que ustedes deben decir. No solamente quedarse en que lo mencionan, tanto el colaborador como el testigo de referencia, el testigo con reserva, sino que cómo se corrobora su mención, porque Fiscalía se queda solamente en la mención, no hay corroboración. Segundo, se tiene que analizar, y no lo he hecho, que además de tener la condición de efectivos policiales, estar operativos ese día, y no haber desconocido haber estado en esas operaciones oficiales, si es que su labor de inteligencia sirvió, nutrió, para que puedan terminar con la vida de esas personas. Y eso no existe. Y finalmente, doctora, sobre la proporcionalidad, efectivamente, lo nuevo de mi patrocinado, porque no han discutido solamente de Cuti Sueldo y de León Arroyo, han señalado que porque las actividades supuestamente delictivas se dieron en el marco de función policial, no hay un arraigo o no hay un arraigo de calidad. Cosa que ya la jurisprudencia también ha señalado y ustedes mismos dicen, claro, la función laboral, pero hay otros que en este caso no aplican en ninguno de los dos, porque por ejemplo, aplicará lo que es la pena por organización, el tipo de delito, la naturaleza del delito, organización, pero el sometimiento que tienen mis patrocinados hoy día mismo se ha visto. Cuti Sueldo nuevamente está dando la cara ante la magistratura para poder resolver su situación jurídica. En la primera semana de febrero del 2023, Fiscalía ha citado a ampliación de declaración a declaración de mi patrocinado. Hemos concurrido puntualmente, pero Fiscalía no llevó a cabo la diligencia, por ejemplo. Es decir,
como situación nueva, doctor, hay sometimiento. Estamos asistiendo. Y la proporcionalidad en sentido estricto, doctor, desde el 2018. Estamos 2023, son 5 años. Y ustedes lo han analizado impecablemente. Y sí, se tiene que proscribir malas prácticas que se han instalado en La Libertad, en Lima, con mayor razón, en el sentido de que, como los casos de crimen organizado tienen larga data, usan el recurso fácil de ampliar, de usar los plazos largos para no investigar, sino para detener. Por estas razones, señores magistrados, tanto por León Arroyo y Cuti Sueldo, y en base ya al tiempo que ustedes han tomado como medición de la proporcionalidad, debe aceptarse la apelación de esta decisión de septiembre de 2022, reformándola, imponiendo una comparecencia con restricciones e inclusive la posibilidad de una caución económica que cada uno de ellos pueda pagar como una medida adicional, efectiva y distinta a la prisión preventiva, doctores, porque es cierto, pues, ha debido incrementar los nuevos elementos de convicción. Casi estamos ya para una acusación. La sospecha grave debe ya convertirse casi en pruebas de la culpabilidad por el transcurso del tiempo. Y con esto termino. Y algo que se le ha pasado también al juez de investigación preparatoria y tampoco se ha discutido en la sesión de este señor Jara Uldrich. El 268 dice: se dictará prisión preventiva atendiendo ¿a qué? A los primeros recaudos. Señores magistrados, conozco su trayectoria, he litigado con ustedes. ¿Qué debe entenderse por primeros recaudos? En los 7 meses, luego que ejecutan los operativos, luego de la formalización, luego de 1 año, 2, 3, 4, 5 años, es un cajón desastre este concepto jurídico, primeros recaudos, para ampliarse a 5 años y recién analizar la necesidad y sobre todo la proporcionalidad de mandar a la cárcel a efectivos policiales valerosos que han puesto el pecho por cada uno de nosotros. Más aún, si